Hoy vamos a hablar de los alquileres, en concreto de qué gastos corresponden al propietario y cuáles al inquilino. Y es que si hemos decidido contratar el alquiler de una casa, tenemos que saber qué gastos debemos asumir y cuáles no. Lo primero que debemos saber es que esta cuestión viene regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos, así que en caso de duda o de conflicto es allí a donde deberemos dirigirnos para solventar nuestras dudas. Dicho esto, debemos saber que determinados conceptos se fijan por el acuerdo entre propietario e inquilino, aunque siempre ha de quedar plasmado por escrito en un documento, revisado por un abogado y firmado por ambas partes. Así pues, veamos el detalle. ¿Qué pagos asume el propietario? La cuota de la comunidad de propietarios es un claro ejemplo. Esta corre a cargo del propietario. En esta misma línea, a las reuniones de vecinos solo acudirá el propietario, salvo que haya autorizado expresamente a otra persona, que en este caso sí podría ser el inquilino. El impuesto sobre bienes inmuebles. Bien, este impuesto corresponde también a los propietarios titulares del inmueble abonar esta tasa municipal. Como decíamos al principio, esto puede variar siempre y cuando propietario e inquilino lleguen a un acuerdo y lo especifiquen en el contrato de alquiler. Averías y reparaciones. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario de la vivienda arrendada está obligado a realizar los arreglos necesarios para conservar la vivienda en buenas condiciones para ser alquilada y habitada. Pero ¿quién paga las reparaciones del hogar? Pues aquí depende de la magnitud de estas. Normalmente el propietario se hará cargo de los costes de las averías que valgan más de 150 euros y sobre todo aquellas que tengan que ver con un desgaste habitual de la vivienda. Sin embargo, si se puede demostrar que los desperfectos los ha causado el inquilino, éste debería asumir el gasto. Y es que según la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, el inquilino tiene derecho a exigir al propietario que haga dichas reparaciones sin aumentar la renta por ello. ¿Qué gastos asume el inquilino? Según la OCU, el inquilino debe hacer frente a los pagos de los suministros. Esto quiere decir todo aquello que puede medirse con contadores individuales, es decir, el agua, la luz, el gas, el teléfono e internet, algunos de los cuales se deben acreditar mediante recibos de pago facilitados al propietario. Otra cuestión que corre a cargo del inquilino son los gastos de mantenimiento de la vivienda. En este caso, hará frente a aquellas pequeñas reparaciones o averías cuyo coste sea inferior a 150 euros. En este sentido, cabe destacar que el inquilino debe cubrir los gastos de los elementos que hayan sido rotos o dañados por él, como decíamos al principio. Por otro lado, solo podrá hacer obras de mejora en el inmueble que no modifiquen la configuración de la vivienda y, por supuesto, siempre con el consentimiento del propietario. Mantenimiento habitual. Bien, el inquilino pagará aquellas tareas de mantenimiento habituales del inmueble y tiene la obligación de dejarlas en las mismas condiciones en las que se las encontró en un inicio cuando se acabe el contrato de alquiler. ¿Qué ocurre cuando no está claro quién debe asumir qué? Como hemos apuntado al principio del vídeo, algunos conceptos no acaban de estar claros y muchos inquilinos no saben a qué pagos deben hacer frente. Esto suele deberse a que en ocasiones no podemos diferenciar entre conservación o mantenimiento. Nos explicamos. Si una caldera se estropea por el propio transcurso de su vida útil, su sustitución o reparación le corresponderá al propietario. Sin embargo, si el trabajo a realizar es menor, es decir, la sustitución de un filtro o un piloto, entonces quien asumirá el pago será el inquilino. Una cuestión a valorar es tener contratado un seguro. En este caso, si el inmueble está asegurado, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios establece que el propietario debería hacerse cargo del pago de la póliza que cubre el continente del piso, mientras que los inquilinos habrían de tener asegurado el contenido. En cualquiera de los casos, la OCU siempre aconseja leer bien el contrato de arrendamiento antes de firmarlo, ya que es este documento el que prevalece ante un posible desacuerdo. ¿Qué ocurre con los gastos de gestión? Antes de la aprobación del nuevo Real Decreto del Alquiler había cierta ambigüedad sobre si era el inquilino o el propietario quien debía pagar los gastos de gestión. Sin embargo, con la nueva norma queda algo más claro. En este sentido, si el arrendador es una empresa, deberá asumir el coste de la gestión inmobiliaria y formalización del contrato. Por otro lado, y según la OCU, los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente quedan exentos del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que hasta ahora debía asumir el arrendatario.